Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y hermanos. Hoy miércoles 30 de noviembre de este año 2022, le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido en este tiempo estar en pie delante del Hijo del Hombre y estar conscientes que de un momento a otro ocurrirán todas las promesas que faltan por ser cumplidas en medio de la iglesia, para lo cual estamos siendo preparados para recibirlas y así estar pronto en la cena de las bodas del Cordero. Ya este año se nos ha ido rápido. Ya falta un mes, conforme al calendario gentil, para que se acabe el año 2022 y comience el año 2023. Y conscientes que vendrá una apertura, la cual ya vemos que en diferentes fases y etapas está ocurriendo a medida que se va acercando ya el final. Vemos cómo se va apretando las cosas en todas las áreas y todo eso es porque ya pronto se estará cumpliendo todo lo que falta por cumplirse en medio de la iglesia del Señor. Y como nos dice nuestro hermano William Soto Santiago, y voy a leerles un poquito de este mensaje. En otras ocasiones lo hemos leído y quizás algún ministro también o nuestro hermano Miguel ha leído de este mensaje, pero hoy leeremos un poquito de algunas áreas aquí que nos muestra nuestro hermano William muchas cosas importantes y quería compartirlas con ustedes. Dice en el mensaje: el hombre que recibe la vestidura, el caballo y la corona del rey y el cetro. Fue predicado el lunes 16 de noviembre del 2009 en Bogotá, Colombia. Dice: y ya sabemos que es el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo, la columna de fuego, el ángel del pacto. En él va a estar el ángel del pacto, el Espíritu Santo, la columna de fuego, obrando todas esas cosas que están prometidas, y por consiguiente el jinete del caballo blanco de Apocalipsis estará manifestándose por medio del instrumento que él tenga en ese tiempo. Y por consiguiente en él estará la vestidura, el caballo y la corona del rey y el cetro del rey. Y en medio del pueblo en el cual él estará, tendrá el grito del rey, júbilo del rey. Y ahora vamos a terminar. Mañana ya tenemos compromiso. Libro de los sellos, página 134. Y él cita ahí del hermano Branham: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, y dice nuestro hermano William, ahora va a encarnarse nuevamente. Estaba encarnado en Jesús, va a encarnarse nuevamente. Sigue leyendo: el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12,
verso 25, él allí nos dice, nos escribe en esta escritura que está colocada en un estudio. Él dice: mirad que no desechéis al que habla, y escribe allí ES, o sea, Espíritu Santo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, el que nos amonestaba es el Espíritu Santo, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William, ¿quién es el que está? O sea, ¿quién allí dice que es el que amonesta? ¿Y quién es el que habla? Ahí el hermano William coloca ese, o sea, es el Espíritu Santo el que estaría en este tiempo final, hablándole no tan solo a la iglesia, sino también al mundo. Sigue diciendo en este mensaje: no solamente Israel va a tener el júbilo del rey, el grito del rey, el hosana, sino la iglesia del Señor Jesucristo también en el tiempo final van a tener esta bendición. Y ahora la promesa es que el Espíritu Santo se va a encarnar. En la página 146 dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea, viene subiendo de edad en edad y sube a la cúspide y ahí viene encarnado en un hombre. Y dice nuestro hermano William, está hablando de un hombre que va a ser instrumento del Espíritu Santo, de Cristo en Espíritu Santo en medio de su pueblo, su iglesia, y luego en medio del pueblo hebreo. En la página 352 nos dice el penúltimo párrafo: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Y si usted busca en el libro de los sellos, él allí arriba escribe: para transformarnos. Y ahí dice nuestro hermano William, o sea, para transformar a los vivos en Cristo y a los muertos resucitarlos en cuerpos glorificados. Sigue diciendo: siempre corren paralelos Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús. Y el Judas será el anticristo y Jesús, Cristo, estará en espíritu velado y revelado en el día postrero, operando el Espíritu Santo los ministerios de Elías, de Moisés y de Jesús. Tan sencillo como eso es lo que va a estar sucediendo en este tiempo final. Y Cristo será el que estará obrando en este tiempo final, pero tendrá, como siempre lo ha tenido, un instrumento para obrar por medio de él. Y en el último instrumento que tenga, el último mensajero, él va a manifestarse en toda su plenitud. Cuando termine su obra de intercesión en el cielo, salga del trono de intercesión con el título de propiedad, lo abra en el cielo, lo traiga a la tierra y se lo entregue a un hombre. Es como cuando en algunas ocasiones él decía que él le había pedido a Dios o había orado a Dios y le había preguntado si venía alguien después de él. Y él dice que no iba a venir más nadie. Recuerden que él estaba hablando en ese campo espiritual en donde le estaba dando a conocer a la iglesia novia todo lo que sucedería en la edad de la piedra angular. Así como el hermano Branham abrió 6 sellos y estuvo mostrándole a la iglesia todo lo que ocurrió en las edades, en los primeros 3 sellos,
El cuarto sello dijo que es un sello predicho. El quinto sello se cumplió parte del quinto sello y hay otra parte que se va a cumplir más adelante. Y el sexto sello, que son los ministerios de Moisés y Elías, operando el Espíritu Santo, esos ministerios en el día postrero, y así estaría esos ministerios operándolos Dios al final de la dispensación de la gracia y comienzo de la dispensación del reino, en medio de la iglesia, y luego en medio de la iglesia es que el pueblo hebreo los verá, y ahí dirá, esto es lo que nosotros estamos esperando. Y ahí se tornará Dios al pueblo hebreo, en donde llamará 144.000 hebreos, los sellará, y todo eso ocurre, como dice nuestro hermano Branham en el libro de los sellos, en la página 359, eso ocurre justo antes de comenzar la gran tribulación. Y el séptimo sello, que no le fue revelado, porque eso era la venida del Señor, eso era la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Lo que es el séptimo sello y el sexto sello, eso quedó en secreto, aunque del sexto sello él habló y dijo lo que era, pero del séptimo sello ahí no dijo nada. Él se quedó callado y el ángel le dijo en varias ocasiones, de esto no dirás nada a nadie. Y así como él estuvo mostrándole a la iglesia, o sea, nuestro precioso hermano William Soto Santiago, trayéndonos todo ese mensaje del Evangelio del Reino, todo el mensaje que prepara la iglesia novia para ser transformada y raptada, todo lo que estaba él trayéndole a su iglesia mientras estuvo en este planeta Tierra, en su cuerpo terrenal, ese poderoso arcángel estuvo mostrando y dando a conocer todo lo que sucedió en tiempos pasados, en el presente y en el futuro. O sea, era un recorrido completo desde el Génesis hasta la eternidad. Pero habían cosas que él estaba representando allí, en el campo espiritual. Recuerden que ese es un profeta de la sexta dimensión. Y estaba en esa etapa en donde él cumple su segunda venida a la iglesia novia del Señor, y en esas fases del séptimo sello hubieron unas que él guardó en secreto para que no hubiese imitación. Y él, cuando nos estuvo mostrando todo lo que sería la edad de la piedra angular, nos llegó a decir en cierto momento que estábamos allá ahí, en la edad de la piedra angular, potencialmente, y más adelante nos dijo, todavía la dispensación de la gracia no ha terminado. Y algunas veces también decía que hasta que no ocurra la resurrección y transformación, ahí es que la dispensación de la gracia se cerraría. Pero todo eso tenía un tiempo de entrelace y el mundo estaría en una condición en que no se iba a percatar, no se iba a dar cuenta de que ya Dios había llamado y juntado a los escogidos del tiempo final, de la edad de piedra angular, y ya él no estaría en el trono de intercesión y ya estaría como juez. Y el mundo seguiría igual, seguirían predicando, seguirían llevando el mensaje y no se darían cuenta que ya no habría oportunidad para las personas recibir a Cristo y nacer de nuevo. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, mostrando todo lo que sería esa edad de piedra angular, y nos dijo que de un momento a otro esa puerta de la dispensación de la gracia se cerraría, él ahí estaba mostrando que todavía en realidad, o sea, en tiempo presente allí, todavía no estábamos en la edad de la piedra angular.
ahí estaría cumpliéndose plenamente cuando Él salió del trono de intercesión, toma el título de propiedad y lo entrega a un hombre. Ahí se cumple plenamente ya esa etapa en donde se cierra la dispensación de la gracia y se coloca al pueblo de Dios en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, la cual estaría manifestándose en esas 7 etapas consecutivas, que son los 7 truenos, sonando consecutivamente por un mensajero, lo cual él, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo hablando y representando todo eso que estaría ocurriendo en la edad de la piedra angular. Recuerden que la segunda venida del Señor tiene diferentes etapas y diferentes fases, y usted tiene que verlo de todas esas fases y todas esas etapas para poder comprender la segunda venida del Señor, la cual, en el cumplimiento de ese ángel que era diferente a los demás, cuando comenzó ese ministerio en el 63, que vimos que fue cumplida allí el comienzo, vamos a decir, de ese ministerio, lo cual duró unos 56 años, el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor, lo cual fue con sus ángeles. Y de esa venida, una etapa y una fase se cumplió. Pero quedaba una fase, una etapa que se iba a cumplir en ese cumplimiento ya de la dispensación del reino, en donde se estaría proclamando y predicando que ya el tiempo de la dispensación de la gracia terminó y que estaríamos o que estamos en la dispensación del reino. Usted nunca escuchó a nuestro hermano William hablar y decir, ya la dispensación de la gracia terminó, porque eso le correspondía al otro mensajero que estaría cumpliendo esa segunda fase o esa otra etapa en donde estarían los ministerios de los ángeles, los ministerios de Moisés y de Elías. Y todo se estaría hablando desde una gran carpa catedral, y desde ese lugar se estaría proclamando el día de venganza del Dios nuestro. Se estaría dando a conocer los juicios divinos que estarían cayendo en este planeta Tierra durante la gran tribulación. Y estaría Dios cumpliendo plenamente la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Se estaría hablando abiertamente y no se estaría hablando cosas, como decimos, esto lo dejo quieto para no abrirlo abiertamente, para que no haya imitaciones, sino que se estaría hablando abiertamente, aún conociendo que cuando ya se vaya hablando las cosas, van a surgir imitadores. Cuando él estuvo predicando el evangelio del reino, mientras estuvo en este planeta Tierra, y estuvo llamando y juntando a sus escogidos de toda la América Latina y el Caribe, y los estuvo recogiendo, luego es que aparecen esos ángeles haciendo la cosecha, o sea, de todo eso que se recogió. Estaría en este tiempo final esos ángeles segadores sacando ese remanente para prepararlos para el rapto. Mire lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William. A través de ese hombre se va a manifestar en toda su plenitud
cuando se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que lo que vimos en parte mostrado temporalmente en el reverendo William Branham, esa tercera etapa que vimos de la palabra siendo hablada y las cosas viniendo a creación, será manifestada en toda su plenitud. Recuerden que ese ángel es un ángel, un arcángel profeta, el que nos trajo, y voy a abrir este paréntesis, el que nos trajo toda esa revelación del libro de la verdad, porque es el que tiene acceso al libro de la verdad. Y es el que nos trajo la noticia de todo lo que sería el cumplimiento de edad de piedra angular, en donde se cumpliría esa etapa final de el cumplimiento de la segunda venida del Señor, donde se estaría abriendo esa segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel, lo cual ocurrió allá el tiempo cuando ese arcángel se le apareció a María y le estuvo diciendo a ella todo lo que estaría ocurriendo y todo lo que sería en esa etapa de los primeros 3 años y medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y luego fíjense en algo allí, que él le habló de todo eso a María, se lo habló en el capítulo 1 de San Lucas, y le mostró todo eso, o sea, le estaba predicando allí todo lo que sería ese cumplimiento de la primera venida del Señor, pero en el ministerio del cumplimiento pleno de eso que él le habló a ella, luego él no estaba allí. O sea, no estaba visible, porque luego María no dice que a cada rato lo veía, sino que luego estaba ya el cumplimiento de lo que él habló en Jesús. Y lo estuvo viendo y mirando desde pequeño, todo su nacimiento, toda su trayectoria, hasta que comenzó el ministerio y cumplió lo que el arcángel le dijo, lo cual cumplió Jesús de Nazaret. Y luego, en ese tiempo de adopción, miren allí los que estaban presentes eran los ministerios de Moisés y Elías. Tampoco dice la Escritura que estaba allí el arcángel Gabriel, aunque sabemos que los arcángeles y todos los ángeles están, como pasó con Eliseo, que le dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros. Pero me refiero físicamente allí, como a decir en carne, no estaba ese arcángel que le apareció a María. Y en cada estudio vamos a ir sacando un poquito más de varios lugares donde nos va mostrando toda esa trayectoria de ese arcángel, porque siempre estaba pendiente de todo, pero desmenuzando y hablándolo en la parte que es visible aquí. Él no estaba luego que le dijo eso a María, y para el cumplimiento ya él no estaba. O sea que hay algo ahí que nos muestra un lapso de tiempo en donde él se tenía que ir. Lo mismo fue cuando ya llegó el momento que dijo: tengo que irme pronto a la casa de mi Padre Celestial, de donde he sido enviado. Vean los diferentes ángulos para que todo le vaya cuadrando y entienda y comprenda y coloque en posición correcta quién es ese arcángel, la función que tuvo en medio de la iglesia, qué cumplió en medio de la iglesia y qué faltó por cumplir de su segunda venida, para que así tengamos el cuadro completo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sigue diciendo aquí
pero ese tiempo será un tiempo de apretura también. Por eso es que el reverendo doctor Miguel Bermúdez Marín les advierte que tengan todas las cosas al día, porque mientras mejor tengan las cosas, quizás más suave sea la apretura. Y si no las tienen en orden, le puede ser más difícil la apretura. Recuerden que hay un mensaje que lo leímos en el estudio 253. Ahí lo pueden buscar en la página 201 y 202. Un extracto que sacamos del mensaje El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, predicado el 8 de mayo del 2011 en Calley, Puerto Rico. Dice, página 201 y 202 de ese estudio bíblico 253, dice: por lo tanto, cuando vean una apretura moviéndose y que esté también dirigida en contra de esa visión de la carpa, recuerden, está muy cerca esa manifestación plena de Dios. Está muy cerca a la adopción de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, estaremos de parte de lo que Dios ha prometido, trabajando en pro del proyecto que Dios ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. No vamos a estar de parte de los que estarán en contra, porque nos colocaríamos en la posición de todos los que se levantaban en contra del programa de Dios en todos los tiempos. Sigue diciendo acá en el que estoy leyendo del hombre que recibe la vestidura: recuerden que mientras más cómodo tenga usted arreglado, más cómodamente va a estar. Es como cuando usted tiene un zapato grande, cómodo, o sea que no queda ajustado, pero el que lo compró muy ajustado, pues la apretura del pie va a ser peor. El que lo tiene bien cómodo, holgado el zapato, va a sentir el zapato, pero la apretura no va a ser tan fuerte, no va a estar tan apretado. En ese tiempo de la apretura es que la plenitud de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, va a estar en la iglesia del Señor Jesucristo manifestada. Y es el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa, porque es en el cumplimiento de la visión de la carpa donde van a estar los grandes milagros, las grandes maravillas. Y ha sido dicho que los milagros serán para Moisés y Elías, para los 2 olivos. O sea que la carpa que visitó el reverendo William Branham no era la de él, no era su tabernáculo, no era su carpa, era de otro. Por eso cuando ahorita les dije que él le preguntó muchas veces al Señor si habría de venir otro, y él le dijo que no. Es como cuando Jesús decía, los profetas hasta Juan profetizaron. Recuerden que él no estaba hablando desde el lugar de la dispensación del reino. Él estaba hablando desde la dispensación de la gracia. Y todo eso va a seguir siendo abierto para que comprendan y coloquen en qué posición está cada cosa para que tengan el cuadro completo. Pero para la dispensación del reino, que es una de las etapas y fases que se estaría cumpliendo plenamente cuando la dispensación de la gracia ha terminado y él haya salido del trono de intercesión, lo cual ya ocurrió, eso sería el cumplimiento de otro profeta dispensacional que estaría introduciéndole al pueblo a la tierra prometida. Recuerden que Moisés no pudo y se fue, pero ese ministerio tenía que quedarse en medio de la iglesia para introducir al pueblo a la tierra prometida. No podía ser un simple guía que lo dejamos ahí con 2 o 3 instrucciones y él va a guiar al pueblo y los va a llevar, los va a preparar. Todo eso se ha estado abriendo porque hemos descubierto que no es solamente alguien que tiene instrucciones, es el Espíritu de Dios en ese hombre, es un espíritu ministerial dispensacional, el que tiene que introducirlos a la tierra prometida del nuevo cuerpo, a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y tiene que ser, por consiguiente, un profeta. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y él decía,
No hay otro mensajero, no hay otro mensaje, hasta donde él estaba predicando. Más adelante iba a cumplirse todo lo que Dios tendría que cumplir en medio de la iglesia con ese que él estaría usando en el cumplimiento de la tercera etapa. Y todo el tiempo en que esa dispensación estaba abierta, él estaba hablando allí, en esa dispensación de la gracia, estaba mostrándole a esa iglesia todo lo que sería más adelante, en el cumplimiento pleno de la dispensación del reino. Es colocar las cosas en su sitio, y en algunas ocasiones el hermano Branham decía, no podemos ponerle una vaca comiendo pasto encima de un árbol. No tendría sentido, hay que verlo todo de el punto de vista de la revelación. O sea, del programa divino, lo que Dios estaría cumpliendo. Sigue diciendo, o sea, que la carpa que visitó en visión el reverendo William Branham no era la de él, no era su tabernáculo, no era su carpa, era de otro. Cuando él fue, ya estaba hecha, ya estaba funcionando, se estaba predicando, se estaba haciendo llamamiento y estaban ocurriendo milagros. Fue una visita a la cual, o en la cual él llegó a una gran carpa catedral. Pero ahora, si no era del reverendo William Branham, ¿de quién era? Pues de los dos olivos, porque son a los que les toca llevar a cabo esas labores en el programa divino. Es como el pueblo hebreo y el trato con el pueblo hebreo. Él estuvo allá, pero le fue dicho a él, página 41 de Reconociendo el Día y su mensaje, para no leerle mucho, dice, dije, Señor, aquí estoy, listo. Acepté el dinero, compramos los boletos, e hicimos una parada en el Cairo. Dije, sí, Señor, estoy listo. El Espíritu Santo me dijo, este no es tu lugar, este no es tu tiempo, te estás adelantando. Dice nuestro hermano William, vamos a dejarlo ahí. Es el reverendo William Branham el que dice que el Espíritu Santo le dijo eso. Se estaba adelantando a algo que no era para el tiempo del ministerio que él tenía. Sigue diciendo, un poquito más adelante en este mensaje, dice, el que recibe el cetro del rey, ese es el hombre, en el cual estará Cristo, el jinete del caballo blanco, el ángel fuerte que desciende del cielo, cumpliendo todas esas promesas. Por eso es que también el Espíritu Santo no dio a conocer lo que era el séptimo sello, para que no surgieran imitaciones. Por eso nos cuidamos lo más posible. Pero hay algunas veces que surgen algunas personas y ven y salen imitando. O sea, ven cómo más o menos se está haciendo las cosas y comienzan a hacer lo mismo. Dice nuestro hermano William, esos serán como Janes y Jambres. Por imitadores, pues van a recibir lo mismo que Janes y Jambres. Y miren, él escribe en un estudio atrás, escribe en forma de pregunta, escribe, ¿por qué no será abierto al público hasta la tercera etapa en el cumplimiento de visión de la gran carpa catedral para la fe de rapto? Y escribe, ¿por qué no será abierto? Y escribe arriba el séptimo sello, para la fe de rapto. Y él mismo escribe la contestación, para que no surjan imitaciones, personificaciones por el diablo. Quienes hagan eso son
imitadores y personificadores del diablo. O sea, en otras palabras, es el diablo imitando. Sigue diciendo, no se puede imitar lo que Dios va a hacer por medio de un mensajero, ni se puede imitar a ese mensajero para tratar de decir, yo puedo lograr eso que ese mensajero va a hacer o está haciendo. Se ponen a sacar pecho. Eso es tratar de robarle el ministerio o posición y bendición de Dios. Eso es lo mismo que dijo Aarón y Miriam. ¿No ha hablado Dios también por nosotros? ¿Solamente ha hablado por Moisés? Y lepra le vino a Miriam o a María. Y después estaba muy asustado Aarón y eran sus hermanos. Y si ni a sus hermanos les fue permitido decir así y actuar para tratar de ocupar el lugar de Moisés, mucho menos a uno que no es ni familia. Y muchas veces ven el juicio divino cayendo en medio de ellos y aún en ellos, y no se dan cuenta que es el juicio divino por estar tratando de imitar el programa divino y tratar de colocarse en la posición del mensajero que Dios tiene en ese tiempo. Sigue diciendo, imitar a Moisés era muerte. Imitar a un mensajero para tratar de tomar el lugar de ese mensajero a través de la historia bíblica siempre ha sido muerte. Miren aquí en el mensaje por qué tuvieron que ser pastores. Dice el reverendo William Branham, ahora él estaba yendo a caminar, él estaba yendo a cambiar la naturaleza para hacer que funcionara para ellos. Observe la vara, observe la serpiente, observe el mar rojo y lo demás que hizo. Ahora, mire el aguijón de aquel pastor preparando el camino para ellos ir. Aquel palo que estaba en las manos del pastor sobrepasó todo pedazo de teología y todas las cosas que los sacerdotes habían dicho. Y aquella vara de pastor les guió a través de cuantas cosas imposibles al hombre. Cuando Faraón trató de pensar que las cataratas eruptaron allá en las montañas y tiró el agua e hizo que el agua se tornara en sangre, entonces Dios hizo llover fuego del cielo. Él hizo llover granizo del cielo y él hizo llover piojos sobre la tierra y todo lo demás. ¿Qué fue lo que él hizo? Por medio de aquella vara del pastor, no un libro de texto, no una idea de un teólogo, sino la vara de un pastor. Vamos a entrar en ello en un minuto, la vara de un pastor. Y él escribe, la vara es igual la palabra. Él lo hizo, no un libro de oraciones denominacionales, sino la vara de un pastor. La vara de un pastor guiando sus ovejas, haciendo el camino limpio, mientras iban hacia la palabra prometida en la tierra. Qué cosa tan preciosa es esa hoy día de la vara del pastor. Hoy, guiando sus ovejas a la tierra prometida, y escribe la tierra prometida, pasando por alto toda teología y todas las demás cosas de este mundo, y las cosas del mundo, y las denominaciones, todo, abriendo paso, y probando su palabra ser la verdad, la vara del pastor yendo hacia adelante. Y note, esa misma vara del pastor que estaba guiando a las ovejas, ¿cree usted eso? Él ciertamente guió las ovejas, él las sacó fuera de Egipto con aquella vara en su mano. Podemos decir mucho más acerca de eso, pero para enfatizar, él guió a las ovejas y envió juicio sobre el rechazo de ellos. La misma vara que fue bendición para uno, se hizo una maldición para los otros. Las mismas aguas de la predicación de Noé, que los salvó a él, condenaron al mundo. La misma vara que guió a Israel a la tierra prometida, condenó a aquellos quienes rechazaron seguir al profeta pastor. Eso es correcto. Se hizo una vara de juicio, la naturaleza. Note cómo Dios habla en su naturaleza. Si tan solo tuviéramos el tiempo, yo escribí una nota aquí, Dios hablando en su naturaleza.
No tenemos el tiempo de probarlo, pero probarlo después por la serpiente de bronce sobre la vara del pastor, sobre el cual él envolvió a esta culebra en el desierto. Esto habla acerca de la expiación verdadera que venía para la enfermedad y el pecado. Aquella misma vara se había convertido en una serpiente ante Faraón, y el mismo Faraón trató de imitar eso con sus magos. Y así hacen los modernos faraones de hoy, y creyentes manufacturados, imitadores carnales del mensaje. Tratan de imitar la misma cosa sin saber de dónde es que viene. Describe los imitadores. Y tirarlo adentro de alguna cosa denominacional, cuando es tan libre de ella como el aire es de ser enjaulado. Es verdad, pero tratan de imitar, hacer una imitación. Y escribe imitadores. Pero note, esta misma vara de pastor se comió a las otras culebras. ¿A dónde estaban aquellas culebras? Eran varas sobre el piso, y una sola vara fue levantada. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Hablaba acerca de la expiación verdadera que habría de venir para el pecado. Y él escribe allí la vara de Moisés. Es igual. Cristo, la palabra, y se las come las otras. Y también escribe las varas de los magos. Es igual. La teología humana, la palabra de hombre. Las cuales dejaron de existir y solo la palabra de Dios permanecerá. Sigue diciendo, estoy en la página 32. También el futuro de Israel ofreció, y allí a donde yo hablé de Israel, ahora en el futuro, allí fue ofrecida liberación de la servidumbre de muerte por un profeta pastor. Ellos fueron sacados fuera de servidumbre por un profeta pastor con una vara. ¿Ven? Hablaba acerca del futuro libertador de Israel, de muerte e infierno, por un pastor profeta, del cual hablaremos. Que ahí es que más adelante él habla de ese pastor profeta que escribe Moisés y Elías, el pastor profeta. De ahí lo leímos hace unos estudios atrás. Y mire lo que dice también aquí en el mensaje tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, en la página 24. Dice: ¿para qué digo estas cosas? Para poder darle a ustedes una idea de las cosas que estamos tratando de decir, que Dios está identificando tanto en los cielos como en la tierra, que estas visiones y discernimientos son correctas. Nosotros tenemos muchas imitaciones, las tenemos siempre, pero recuerde, antes que pueda existir un dólar falso, tiene primero que haber un dólar real. Primero tiene que haber un dólar real, y luego los demás se hacen de ese. Como tuvimos un Moisés real y un Aarón real. Luego tuvimos un Yanes y un Jambres, Yanes, después de ellos. ¿Ven ustedes cómo viene todo? Ellos lo ven y entonces tratan de imitar eso, cuando hay ciertamente un original. Eso es correcto. No digo esto para lastimar o para degradar o poner algo fuera de lugar, sino porque es la verdad. Vean, ellos lo ven y entonces tratan de imitar. O sea, ven cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de la visión de la carpa. Eso estamos hablando ahora en tiempo presente. Y ven cómo se está haciendo y seguida se levantan. Yo también voy a hacer eso. Y se ponen a preparar todo y tratando de hacer lo mismo, porque ya se está abriendo públicamente lo que sería ese misterio, lo cual él en los mensajes pasados nunca habló cómo sería. Imagínense si él se pusiese a hablar en los mensajes anteriores que iba a venir otro y que en el cumplimiento de la visión de la carpa iba a estar ocurriendo esto y esto y esto. Iba a estar
dando la fe de rapto de esta y de esta y de esta manera, ¿cuántos se hubiesen levantado, aún estando nuestro hermano William acá, diciendo, pero si yo soy mejor locutor que él, yo creo que yo soy ese que él está hablando, yo puedo conseguir mejores estudios bíblicos y yo puedo preparar al pueblo y yo también puedo hacer eso? Y el pueblo desviaría la atención de el ángel del Señor Jesucristo y la pondría la atención a otros ministros y traería confusión, que eso es lo que causa los imitadores. Lo que causa es confusión con el pueblo. Y Dios eso lo dejó tan y tan reservado que no dijo nada. Muchas veces decía, no vienes otro después. Y de esto no voy a hablar nada. Y no hablaba nada de la tercera etapa. ¿Y cuántas veces nos decía? Para que no haya imitación. Y vean cómo ahí dice el hermano Branham, que cuando logran ver, ¿qué hacen? Imitar. Pero ya se sabe que cuando viene alguien imitando, tiene que haber algo real, algo verdadero. Y Dios no va a vindicar eso, más bien le va a pasar como a Aarón y a Miriam. El juicio divino le va a caer, si es que siguen insistiendo y tratando de desviar al pueblo hacia y quitarle la atención del pueblo hacia la atención que deben tener, lo cual es el cumplimiento de lo que fue ya profetizado, que sería la visión de la carpa. ¿Cómo Dios lo iba a cumplir? Eso es asunto de Dios cumplirlo y al pueblo creer en lo que Dios estaría cumpliendo, lo que daría la fe de rapto. No podía y no puede ningún ministro decir, eso yo no lo veo así. No puede ser. Yo lo he orado a Dios y no me ha mostrado que es así. Pues entonces usted no verá el cumplimiento de la tercera etapa. Como a varios él le dijo, tiene que orar mucho para que Dios te permita ver la tercera etapa, porque no la vas a ver. Así él le dijo a varios. En vez de ponerse a orar y pedirle a Dios. Por eso le piden a Dios y oran a Dios para buscar de todas formas en todos los lugares del mensaje para tratar de atacar aquello de lo cual Dios está cumpliendo, que no fue hablado y no fue escrito. Porque de la tercera etapa, de la parte final, no hay nada escrito. No hay nada en qué basarse, dice el hermano Branham. Por eso él decía, no escribas eso, déjalo pasar. Yo lo revelaré el día en que tengan necesidad de saberlo. Por eso es que nadie podía encontrar cómo sería el cumplimiento de la tercera etapa. Porque si fuera así, un montón se levantarían haciendo lo mismo. Pero de eso no habría imitación. Eso, vamos a buscarlo un momentito, porque eso lo habló el reverendo William Branham en el libro de los sellos. Vamos a ver si lo encontramos rapidito. En la página, vamos a ver por aquí, yo lo estuve leyendo en estos días. Míralo aquí en la página 386. Dice, no se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un cristiano, porque en eso usted se aleja de Dios. Si usted pudieran entenderlo, esto es la tercera etapa. Han debido captarlo el otro día. Recuerden, no habrá imitación de esto, como fue con las otras dos etapas. Solamente hasta allí deben saber. Vean, no habrá imitación de eso. Y aquel que trate de imitarlo es muerte. Es muerte segura. El tratar de imitar a Moisés era muerte. Miren aquí, vamos a ver acá.
En este otro libro él escribe tercera etapa. O sea, en ese párrafo que leímos de la 386, él escribe tercera etapa. Y en la 391 dice: pero estas cosas no se pueden hablar. Lo mejor es dejarlo en paz. ¿Recuerdan lo que me dijo el Señor en cuanto a la tercera etapa? Él escribió visión carpa, tercera etapa. Dijo: no lo digas a nadie. ¿Ustedes se acuerdan de la visión donde estaba tratando de introducir una cuerda gruesa a un zapato de niño? Entonces fue cuando él me dijo: no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a niños pentecostales. Y les dije que eso sería la tercera etapa y no será conocido por la gracia de Dios. Vean, no sería dado a conocer como la primera y la segunda etapa en la cual hubo imitación. Y miren acá, en este otro libro de la 391 de este libro de los sellos, sigue diciendo ahí donde me quedé por la gracia de Dios, dice: ahora estamos en el tiempo del fin y no queda mucho tiempo cuando el trono de la misericordia será el trono del juicio. Y él escribe el trono de juicio y escribe la tercera etapa, la carpa. Sigue diciendo, vamos a ver aquí donde nos quedamos. Estamos en el mensaje vamos a ver por aquí donde nos quedamos aquí. En el mensaje estábamos leyendo del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Ya ahí sigue diciendo: hay una parte aquí donde nos dice, en este otro, en el mensaje dejando escapar la presión, vamos a ver si es aquí, en la página 16, miren lo que dice aquí el hermano Branham. Dice: como ustedes sabrán, el otro día yo tuve una experiencia de eso y les agradezco sus oraciones. Como yo cazo y pesco y tiro el blanco y esas cosas, yo siempre he querido un rifle Weatherby Magnum. Bueno, uno de mis amigos me lo hubiera traído si yo se lo hubiera mencionado. Ellos gustosamente lo hubieran hecho. Francamente, 2 o 3 querían hacerlo, pero yo no podría verlos poniendo tanto dinero en un rifle cuando yo conozco misioneros que no llevan zapatos en sus pies. Yo no puedo hacer eso. Y el hermano Wilson le dio a Billy Paul un pequeño Robert .257, y un hermano amigo mío me dijo: hermano Branham, Weatherby puede adaptar ese rifle, o sea, adaptarlo a ese que le habían dado a Billy Paul. Yo puedo lograr hacerlo por un precio barato si usted me lo permite. Bueno, yo le permití hacerlo, o sea, fabricar ese rifle con otro rifle que le dieron más barato, pues prepararlo para convertirlo en ese que era caro. Fui y coloqué un proyectil en el rifle y fui a dispararlo y se me explotó en las manos, o sea, ese que le prepararon hecho acá, como decimos. Y el cañón
fue a caer como a 50 yardas de distancia y el proyectil salió hacia atrás. Y de milagro no me cortó en dos. Habían como 5 o 6 toneladas de presión muy cerca de mí. Uno de los médicos dijo: lo único que yo sé es que el Señor estaba allí para proteger su siervo. Ahora, aquí es donde viene lo que estoy pensando. Si aquello hubiera sido un Magnum Weatherby para comenzar, 3 puntos suspensivos, ¿qué sucedió? Había un defecto en el rifle. La cavidad principal, headpiece, fue hecha muy holgada. Eso es lo que sucede con muchos de nosotros en nuestra conversión. Nuestra cavidad es hecha muy holgada. Y ahora, si aquello hubiera sido un Weatherby desde el mero comienzo, o sea, sin ser alterado ni nada, desde el mero acero que fue usado para hacer el cañón, hubiera sido calibrado y hecho un Magnum Weatherby, o sea, algo original, de seguro, no hubiese pasado eso. Y dice, no hubiera explotado. Pero porque se trató de convertir en algo que realmente no era, entonces explotó. Y así es con todo hombre que profesa ser cristiano y que no tiene el comienzo correcto del nuevo nacimiento. Explotará en algún lugar. Hay demasiada presión sobre ello. No la soportará. Se encontrará reventando en algún lugar. Gente tratando de decirle a usted, tratando de personificar el ministerio de alguna otra persona, sin saber y sin haber sido llamados para ello. Finalmente explotará. Usted tiene que haber sido ordenado por Dios. Miren dónde se meten los que tratan de personificar un ministerio. Pero miren lo que él escribe aquí al lado. Él dibuja una estrella de David y escribe: los imitadores explotarán, los que tratan de ser Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Los que se pongan a imitar esos ministerios que Dios tiene en medio de la iglesia, en el cumplimiento de la tercera etapa, en el cumplimiento de la enseñanza bajo carpa, explotarán. O sea, no se puede imitar esos ministerios. Ya se le está diciendo lo que va a ocurrir con ellos. Así que mejor ni lo intente. Tiene que ser Dios, no un estrechar de manos, no algún cuento sentimental, sino que viene sobre la base de la sangre derramada por Cristo y sobre su fe en lo que Dios hizo por usted a través de Jesucristo. Si no es así, usted va a explotar en algún lugar. Alguien se le parará sobre los dedos de los pies y usted se irá afuera. ¿Ven? Vea, es una presión formándose todo el tiempo y pronto explotará. No va a aguantar la presión, no va a aguantar el tratar de imitar Apocalipsis 10 ni Apocalipsis 11. Eso le corresponde a aquel que está ya predestinado para cumplir esa promesa. Mire lo que dice en el libro de citas, en el párrafo 11:20, esto es de la página 126. Dice, página 126, párrafo 11:20, dice: como les estaba diciendo esta mañana, nadie se atrevía a seguir a Moisés allí de adentro. Dios nunca trató con dos, Él siempre trata con uno. Nadie se atrevía a imitar a Moisés. Era cosa de muerte natural, el tratar de imitarlo, de entrar en esa columna de fuego con él.
Así que no toda la gente está hecha, 3 puntos suspensivos. Ustedes no nacen de esa manera, de entrar en lo sobrenatural. Y el entrar a lo sobrenatural fue cumplido en ese momento en donde estuve con él en el hospital. Nadie más entró en lo sobrenatural. O sea que no traten de imitar esos ministerios. Pero Dios colocó a algunos en la tierra para representarlo a Él como un embajador de Él. Y ese embajador es ordenado por Dios para entrar en lo gran y desconocido sobrenatural y discernir y traer a luz cosas que la mente natural no puede percibir. Trae a luz el misterio de Dios. Predice cosas que son y cosas que han sido y cosas que serán. ¿Qué es? Dios. Dios detrás de piel humana. Y él escribe, personificar a Moisés era muerte. Y abajo escribe, al ladito allí de columna de fuego, al lado izquierdo escribe pilar de fuego, y abajo escribe Dios en carne. Y también escribe un embajador de Dios, es igual, un profeta. Y también en la párrafo, vamos a ver aquí, otro lugar, la párrafo 13, 61 de la página 152, dice, estoy buscando aquí en el otro también para tener los dos. Allá no escribe, vamos a ver aquí, en donde él habla de esto. Sí, aquí no escribe, pero lo tenía ahí para ver si había escrito algo en ese párrafo. Vamos a ver acá en este sí escribe allí. En la página 152, párrafo 1361, dice, pero noten, ellos personificaron después de que la verdadera palabra había sido ungida por el verdadero que Dios había enviado. Siguieron secundariamente. Me pregunto si podríamos pensar por un minuto, tomaba a la gente por la mano hace poco, hace cerca de 20 años, y una señal se mostró. Surgieron señales por donde quiera. Uno lo tiene en su mano derecha, uno lo tiene en su mano izquierda y el otro lo huele. ¿Ven? Todos tipos de... Me pregunto, ¿Dios no me dejará decirles a ustedes en esta hora lo que fue en realidad la verdad? Pero un día ustedes lo van a descubrir. Eso fue solo para hacer manifiesta la insensatez de ellos. Eso no me fue correcto desde el principio. Yo les diré un día, si el Señor permite. Vean, todo eso, mira lo que dice allí, que es para hacer manifiesta la insensatez de ellos. Y él escribe arriba del párrafo 1361, escribe la palabra ungida, la señal en la mano, las personificaciones. Sigue diciendo, en este mensaje también nos habla algo en el mensaje nombres blasfemos.
Vamos a ver aquí. En la página 20 dice, ahora usted dice, hermano Branham, ¿debemos hablar en lenguas? Absolutamente. Ese es un don de Dios. Pero esos dones de Dios, sin estas virtudes en ellos, son un tropezadero para el incrédulo. No es aceptado por Dios. Eso tiene que ser primero, y cuando usted tiene fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad y amor fraternal, entonces el Espíritu Santo baja y lo sella a usted como una unidad, de la misma forma en que Él selló las edades de la iglesia como una unidad. Y Él escribe, Dios hace la novia de la misma forma que hace al individuo. La forma en que Él hace su novia es la forma en que Él hace al individuo, hechos del mismo material, tal como Eva fue hecha de Adán, de una costilla del lado de Adán. Aquí están las cosas que usted tiene que tener primero. Usted no puede personificarlas, usted no puede imitarlas. Tienen que ser enviadas de Dios y nacidas de Dios. Imitar solo crea confusión. Vean lo que ahorita hablamos de que imitar, y miren lo que él escribe allí, escribe, la imitación solo causa confusión. O sea que estará confundiendo todo el pueblo y tratando de desviar la atención hacia donde tiene que el pueblo mirar. Como en una parte él dice, ni entran ni dejan que entren también. O sea, ni comen ni dejan comer. En vez de enfocarlos todos hacia las promesas y hacia el cumplimiento de lo que ya por años se nos ha dicho que iba a estar ocurriendo en una gran carpa catedral, que no se está cumpliendo como usted lo ha pensado y pensó. Eso no es asunto suyo. El asunto de usted es creerlo, aceptarlo aunque no lo entienda de momento, y decirle al pueblo, miren hacia allá, miren hacia la vara, miren hacia la palabra, miren hacia el arca, que hacia ahí es donde nos apuntó ese poderoso arcángel que estuvo con nosotros. Hágase conmigo conforme a tu palabra, dijo María. Así tiene que hacer la novia, tiene que hablar la iglesia novia, la María espiritual, y decirle al pueblo, así es. Eso es lo que tienen que mirar. No tratar de usurpar la posición de esos ministerios. Porque ya ustedes pueden ver lo que hemos leído, que es muerte. Sigue diciendo aquí, en donde nos quedamos, del mensaje que estamos leyendo de nuestro hermano William, el hombre que recibe la vestidura, el caballo y la corona del rey y el cetro. Hemos visto el domingo, creo que fue que leímos. Recuerden que allí leímos que la parte de arriba, en el capítulo 10, él nos escribió allí, vamos a ver si lo leemos por aquí, que él dice que el cetro es igual la palabra, raya el título de propiedad. Sigue diciendo en ese mensaje, dice, y aún miren a Giesi. Vamos a ir un chispito más atrás para que engranemos ahí donde nos quedamos, que dice, y si ni aún a sus hermanos les fue permitido decir así y actuar para tratar de ocupar el lugar de Moisés, mucho menos a uno que no es ni familia. Imitar a Moisés era muerte. Imitar a un mensajero para tratar de tomar el lugar de ese mensajero a través de la historia bíblica siempre ha sido muerte. Y aún, miren a Giesi, que pidió dinero, plata y vestidos en nombre de Eliseo al general Naamán. Los que sin autorización hacen así
son los Giezis del tiempo presente. Era para él, lo guardó. ¿Ven? Vean que en este tiempo hay algunos que dicen, yo creo esa etapa. Y vamos a colocar todo aquí para que vean ustedes, para que el pueblo no se le vaya. Esos son los Giezis, porque ellos hacen eso, y algunos, no estoy diciendo todos, estoy hablando de algunos que hacen eso para que el pueblo no se les vaya, pero ellos no están creyendo nada. O sea, sigue diciendo nuestro hermano William, hay que tener mucho cuidado en la forma en que trabajamos en la obra del Señor y recordar que Eliseo sabía lo que estaba haciendo Giezi por medio del Espíritu. Así que no crean que Giezi actuaba y Eliseo no sabía. Si solamente porque rodean a Eliseo los ejércitos asirios, para llevárselo cautivo, secuestrarlo y llevárselo al rey para decir, este es el hombre que cuando tú, rey, te reúnes con tus oficiales, tus príncipes, y hablas algo, ya él lo sabe allá. No importa la distancia que él esté, él ya sabe. Él está viendo todo como si estuviera un televisor ahí. Si tuviera cámaras de vigilancia allá con una cámara instalada acá, y luego se lo dice al rey, mira, están planeando tal y tal cosa. El anticristo se cree que todo lo que haga en secreto no va a ser sabido. La Escritura dice, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta qué tiempo, Miguel? El hermano Miguel responde, hasta la venida del Señor. Y dice nuestro hermano William, en donde Él dará a conocer lo oculto de las tinieblas. Vean cómo se estará dando a conocer lo oculto. Y todo eso lo hace la palabra. La misma palabra se encarga en la venida del Señor. Y la misma palabra hace que todos obren, se expresen, piensen, hablen, actúen de la manera que son, de la simiente que son. Y por consiguiente, sigue diciendo, y por consiguiente, lo oculto del reino de las tinieblas, todo eso va a salir a la luz. Bueno, todo eso lo va a hacer el hombre que recibe la vestidura, el caballo y la corona del rey. A través de ese hombre, Cristo lo va a llevar a cabo, porque será Cristo en Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través del instrumento que Él tenga obrando todas esas cosas. Y Dios lo cuidará. Y cuando llegue el tiempo que tenga que partir, pues será en el tiempo destinado por Dios. Pero será por 3 días y medio, unas vacaciones, un paseíto al paraíso. ¿Cómo va a ser posible que vayan a pensar que se va a cumplir todo el cumplimiento de la tercera etapa, lo que falta por cumplir? Toda esa visión que vio la hermana de esos ministerios de Moisés y Elías, en lo cual ella vio esa visión, que serán matados. ¿Y cómo va a Dios cumplirlo en alguien que se fue? ¿Y cómo van a decir que va a venir a cumplirlo? No, porque va a venir adoptado a cumplirlo. No haría falta que Dios lo cuidara, porque una persona que es adoptada, ¿para qué lo va a cuidar Dios? Eso lo podrá decir esos ministerios, podrán decir, nadie me quita la vida, yo la pongo. Por eso cuando Jesús dijo allí, hagan lo que tengan que hacer, era el tiempo designado por Dios para que hicieran lo que iban a hacer. Nadie le podía quitar la vida antes de tiempo. Igual tampoco nadie le podrá quitar la vida a ese instrumento. Pero Dios lo cuidará. Dios estará con él hasta el final y lo cuidará. Tiene que ser un hombre de carne y hueso.
No puede ser alguien que venga y resucite y cumpla todo y predique y hable ahí en un púlpito. Y eso no es así. Y cada vez se habla más claro para que entiendan, para que comprendan. Pero sabemos que solamente los entendidos, los escogidos, los que van a obtener la fe de rapto, van a comprender, van a entender, van a recibir, van a creer todo lo que Dios estará haciendo. Por más que uno le muestre, por más que uno les diga, el que es incrédulo, seguirá incrédulo. El que es creyente manufacturado le buscará 5 patas al gato para no creer. O sea, le buscará alguna crítica, alguna falta, porque no es para ellos. Por eso no podemos luchar con las personas que están atacando el cumplimiento de la visión de la carpa, sin darse cuenta. Algún día se darán cuenta cómo Judas se dio cuenta lo que hizo. Mientras tanto, no estaba dándose cuenta cuando fue a entregarlo. Estaba ungido por el diablo. Y así son las personas que están en contra, utilizando hasta el mismo mensaje para atacar la obra y ministerio que Dios tiene para este tiempo final. Pero los escogidos, ellos sí entienden, comprenden, creen, reciben. Y lo que no entienden, Señor, yo lo creo, aunque no entienda tal y tal cosa, pero la creo. Y seguiré agarrada de esa promesa, porque a través de esos ministerios es que tú me vas a dar la fe de rapto. Y siguen adelante, no se detienen, no se estancan. El escogido nunca se estanca. El escogido nació vencedor, es vencedor y seguirá vencedor y vencerá. Porque para eso hemos nacido, para eso hemos venido, hemos sido llamados, hemos sido juntados para vencer. Porque somos más que vencedores. Y en esta etapa en la cual estamos ahora, estaremos recibiendo y estamos recibiendo todo lo que Dios ha prometido por medio de su palabra, y vamos día a día creciendo y esa fe va aumentando cada día más y más, pero en una velocidad rápida, en una velocidad tan y tan rápida que en un momento a otro, en un pestañal, seremos transformados. Cuando los veamos a ellos, será en un abrir hacia esa dimensión. En un abrir de ojos estaremos mirando, o sea, de un cuerpo mortal. ¿Por qué en un abrir? Porque estaremos abriendo hacia una dimensión de eternidad. Estaremos abriendo nuestros ojos de estos cuerpos mortales, de estos cuerpos muertos, de estos cuerpos que no pueden vivir eternamente. Estaríamos abriendo esos ojos, los ojos espirituales, a un cuerpo eterno y glorificado, en donde sí estaremos viviendo por toda la eternidad. En un abrir de ojos. No será un cerrar luego, sino se quedarán abiertos. Se quedará abierto ese cuerpo eterno y glorificado por toda la eternidad. En cada edad hubo un abrir y cerrar de ojos. En un mensajero se abrió un ojo, vino el mensajero, se cerró, murió su edad. Y así sucesivamente. Pero en este tiempo, con el mensajero que Dios tiene en medio de su iglesia, que es en el abrir de esos ojos, por mis 2 ojos, dijo Sansón, por mis 2 ojos, Señor, o sea, por medio de esos 2 ojos, por los 2 olivos, estará siendo abierto y no se cerrará. No se cerrará el lugar santísimo, sino que estaremos en el lugar santísimo operando, obrando por el milenio y la eternidad. Es desde ahí que estaremos gobernando por el milenio y la eternidad. No se cerrará esa dispensación del lugar santísimo, no se cerrará en cuerpo terrenal, sino que se abrirá ese cuerpo glorificado, se abrirá eternamente ese cuerpo glorificado. Y todo eso se estará dando a conocer
de cómo esos ojos estarán recorriendo la tierra durante el milenio y la eternidad por esos dos ojos. Grandes cosas Dios nos tiene para este tiempo, porque esta dispensación en la cual estamos es la dispensación del reino en la cual estamos en estos cuerpos mortales, pero se entrelazará hacia el milenio, hacia todo el milenio. Es una dispensación que cubre todo el milenio. Y luego, esa que comenzará en la eternidad. Esa es la que va a coronar todas las demás dispensaciones. Esa es la octava. Vean cómo todo Dios va abriéndonos el cuadro y cómo esta séptima dispensación llega hasta al final del milenio. Y luego, esa eternidad, la cual en el dibujo allí, dispensación de la eternidad. Y miren cómo algo que no entendíamos antes, ahora lo comprendemos. Pero cómo en la dispensación del reino es la que se está entrelazando, la que se entrelazó en este tiempo y culminó la dispensación de la gracia y comenzó la dispensación del reino. Y el mundo siguió igual, porque es un entrelace el cual ocurrió y el mundo no se dio cuenta. Por eso cuando el mundo se dé cuenta de que ya no hay sangre en el lugar santísimo, en el templo espiritual de Cristo, ahí va a decir a los montes y a las peñas escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono, porque se darán cuenta por medio de la predicación que ya él no está como cordero, sino que está como león. Pero eso está siendo dado a conocer primero a la iglesia del Señor, la cual para ella le va a dar la fe de rapto. Para los escogidos, esa revelación le será de bendición porque le dará ese cuerpo eterno y glorificado, pero para el mundo será para juicio. Como dijo allí, para el tiempo de Noé, las mismas aguas que salvaron a Noé fueron las mismas aguas que condenaron y ahogaron al mundo. Le trajo juicio al mundo. Vean cómo en este tiempo el mismo que estará hablándole a su iglesia el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y abriéndole ese misterio, lo cual le daría la fe para rapto, es el mismo que estará predicando eso mismo, pero en juicio para el mundo y para las fatuas, para que den su vida en la gran tribulación y sellar antes de comenzar la gran tribulación a los 144,000 judíos. Sigue diciendo, vamos a leerlo otra vez nuevamente, y Dios lo cuidará. Y cuando llegue el tiempo, hay una parte donde él dice, nadie podía tocar a Moisés. Al igual que nadie podía tocar a ningún profeta, en el cual Dios lo haya enviado en cada tiempo, hasta que cumpliera la obra correspondiente a ese profeta en medio de la iglesia o en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Nadie podía tocarlo, porque Dios lo iba a cuidar en todo momento. Y así es este ministerio que estará en el fin del tiempo y que está en medio de la iglesia operando esos ministerios. Dice, y Dios lo cuidará. Y cuando llegue el tiempo que tenga que partir, pues será en el tiempo destinado por Dios. Pero ya será por 3 días y medio. Unas vacaciones. Un paseíto al paraíso. Recuerden que Cristo se dio un paseo al paraíso. Y hay un lugar que nos habla de esa ida al paraíso, de esos 3 días. Sigue diciendo, recuerden que Cristo se dio un paseo al paraíso, aunque tuvo que pasar por otro sitio que no era muy bueno, donde tuvo una batalla y donde obtuvo las llaves del infierno y de la muerte, quitándoselas al diablo. Así que estamos en un tiempo muy glorioso, muy importante, en donde tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, también conocer las profecías bíblicas para el tiempo final,
conocer las cosas que fueron habladas por el reverendo William Branham, porque él es el precursor de la venida del Señor. Y el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Por eso él hablaba de la venida de Jesús, de la venida de Elías, de la venida de Moisés. Él hablaba de las cosas que iban a suceder. Buena introducción hizo el reverendo William Branham. Él dice que el ángel le dijo: tu mensaje introducirá a Cristo en su venida. Por lo tanto, se cumplirá la venida del Señor, conforme a como fue hablado en la introducción, en el mensaje de introducción. Ni se saldrá ni a la derecha ni a la izquierda. Irá por el mismo centro, el cumplimiento de lo que ha sido prometido. Y más adelantito dice: que Dios te bendiga, Miguel, y te use grandemente en su obra en este tiempo final. Y Dios te mantenga viviendo en esta tierra y trabajando en su obra todos los días hasta que seamos todos transformados. Eso mismo deseo para cada uno de ustedes también, cuidándonos todos, porque viene un momento de apretura. Van a buscar todas las formas de parar las actividades de la novia, de cerrarle los auditorios, los templos. Recuerden que el reverendo William Branham dijo sobre eso. Dijo también que van a cerrar el de Jeffersonville, Indiana, o van a tratar de cerrarlo, o lo van a cerrar. Lo pueden buscar después, Miguel. Así que con todo bien arregladito, evitando problemas también, para que no echen lodo sobre las demás congregaciones. Recuerden que usted no es el único ministro y su congregación no es la única congregación. Hay muchos ministros y muchas congregaciones. Lo que usted hace va a ser a influenciar sobre las demás congregaciones. Va a ser de beneficio o de daño para otras congregaciones. Y por consiguiente, pues, tendrá que rendir cuentas a Dios. Todos tenemos que rendir cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. Así que mejor hacer las cosas como están en la palabra, como están en los consejos del reverendo William Branham, como están en los mensajes de la hora final. Y todas estas cosas, pues, que estén bien en todas las congregaciones y en todos los ministros también, y evitando ser tropiezo para otras personas. Recuerden que Cristo dijo que hay de los que hacen escándalos o traen escándalos. Es 3 puntos suspensivos. Él dice: habrá escándalos, pero hay de aquellos por los cuales vienen los escándalos. ¿Qué más dice después de eso, Miguel? Mejor le fuera morirse. O sea, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse a lo profundo del mar, y que se lo coman los tiburones. Mejor en la boca del tiburón que en el lago de fuego. Bueno, pero no vayan a hacer ninguno de ustedes eso. Más bien eviten los problemas, y es lo mejor. Y trabajaremos siempre juntos en el programa divino. Y más adelantito sigue diciendo: continuaremos viendo cómo Dios va obrando, y continuaremos viendo muchas otras cosas a medida que va pasando el tiempo. Ya les he hablado muchas cosas muy abiertas. Por consiguiente, pueden aparecer imitadores. ¿Ven? Ya él allí nos estaba alertando de que iban posiblemente a aparecer imitadores. Y así lo hemos estado viendo. Muchos imitadores, muchos Janes y Jambres, y los que todavía están medios ocultos. Sigue diciendo: y ya ustedes saben que es porque se ha hablado muy claro muchas cosas. Y el reverendo William Branham dijo por ahí, yo creo que por ahí por la página 471 del libro de los sellos, que el diablo no conoce ese misterio del 7º sello. Pero dice que si él lo llega a conocer, haría mucho daño. Lo que algunos querían en un año o 2 atrás, o varios años atrás, incluso hace poco, querían venir y preguntarme todo lo que yo sabía, como en buena lid, vamos a decir, para que yo les dijera. Pero eso no saldrá de mi boca. Todo se va a ir cumpliendo a medida que el Espíritu de Dios
va obrando en medio del cumplimiento de esta tercera etapa. Porque muchos quisieron saber dónde era que estaba el Mesías en su primera venida, pero no era para ir a adorarlo, era para matarlo. Otros querían que Jesús, ya cuando nació, ya cuando estaba al final de su ministerio, querían que Jesús le dijera quién era él. ¿Qué dices de ti mismo? No era para ellos creer. Si fuera para ellos creer, no lo hubiesen crucificado. Era para condenarlo, porque cuando se los dijo allí en la cara, lo primero que dijeron fue: habla blasfemado. Así muchos están haciendo y continuarán haciendo cuando ese ministerio cada vez se vaya identificando como ese yo soy, como el pilar de fuego en medio de su iglesia. Y no es para conocer y para saber que en él se esté cumpliendo todo, sino es para condenarlo. Pero los escogidos estarán reconociéndolo, y cada vez que lo escuchan identificándose, dirán: yo lo creo, yo te creo, Señor, en tu manifestación final, porque yo quiero ser transformado, yo quiero obtener la fe de rapto. Y se agarrarán de ese ángel, se agarrarán de esa manifestación y no lo dejarán ir hasta que Él los bendiga. Vean cómo las Escrituras tienen múltiples cumplimientos, cómo las Escrituras tienen cumplimiento 1, 2, 3, 4, 5, varios cumplimientos. Y tiene también múltiples revelaciones, las Escrituras, las profecías. Mira lo que dice aquí en el mensaje El poderoso Dios develado. En la página 12 y 13 dice: ahora podemos ver que Dios, después de haberse manifestado a su pueblo en diferentes formas, se veló o escondió en pieles de tejón en su trono de misericordia. Vemos, y ahí escribe: el trono de Dios en el cielo se materializa en un hombre en la tierra, y ahí está el nombre de Dios manifestado. Vemos esto como Salomón, cuando dedicó el templo del Señor, y las pieles de tejón estaban colgando allí, el velo. Como él vino en la forma del pilar de fuego como una nube, y se escondió detrás del velo, velándose para el mundo exterior. Pero por fe, Israel sabía que él estaba allí. Y sigue diciendo, eso lo leímos hace poco. Y miren aquí más adelante, en la página 16 de este mismo mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros, páginas 16 y 17, dice: los mandamientos eran la palabra. La palabra no había venido al pueblo todavía. Así que la palabra viene siempre al profeta, y él era el profeta para aquella ocasión. Y él escribe Apocalipsis 10, del 1 al 11, Apocalipsis 5, del 1 al 10. Como Jesús era la palabra, Juan era un profeta, y Jesús vino a él en las aguas, porque la palabra siempre viene al profeta, sin fallar. La palabra viene, así que la palabra, el mandamiento vino a Moisés, y él los tenía. Ahora, antes de que la palabra fuera dada y fuera manifestada, Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo, porque la palabra no fue plenamente manifestada. Ellos sabían que algo había ocurrido, pero no sabían qué. El tronar de los truenos. Y escribe Moisés, los truenos. Así que dijeron: que nos hable Moisés y no Dios. Y Dios dijo: así lo haré. Desde hoy no volveré a manifestarme en esta forma. Les enviaré un profeta. Así que yo hablaré por medio de mi profeta. Ahora, si Moisés con la ley natural, como nos revela Pablo en 2 de Corintios, tuvo que cubrir su rostro con lo natural, cuánto más glorioso y encubierto para el incrédulo sería lo espiritual antes de que se les manifestase. Si Moisés fue un pájaro raro para ellos, ¿cuánto más raro lo consideran a usted, que ha escapado a través del velo, ha ido al pilar de fuego y ha salido con las bendiciones?
y ahora ustedes están velados. La gente no puede verlo, no pueden entenderlo. Si lo natural fue glorioso, ¿cuánto más lo sobrenatural? Si lo natural, que tenía un tiempo determinado, fue glorioso, ¿cuánto más esto, que no tiene fin? Miren eso, qué tremendo. Pero aún está velado, no para el creyente, sino para el incrédulo. Él no puede verlo. Por más que se incline, por más que grite, por más que haga ayuno, por más que haga lo que haga, el que es incrédulo no va a ver esta manifestación final. No va a ver el cumplimiento de la visión de la carpa hecha realidad. No estará viendo y no estará recibiendo la fe de rapto. Ahora el creyente sí lo estará viendo, sí lo está recibiendo, sí está viendo detrás del velo, sí está viendo esa manifestación gloriosa, sí está viendo lo eternal, sí está viendo lo sobrenatural, sí está viendo eso que no tiene fin, porque está viendo a eternidad, está viendo aquello de lo cual está entrando de lleno, que es el mensaje, que es la voz de trompeta, que es los 7 truenos, lo cual lo lanzaría a eternidad. Sigue diciendo, Dios siempre se esconde del incrédulo. Las tradiciones lo esconden, así como lo hicieron allá, lo hacen hoy. Ahora tenemos un velo espiritual donde antes estuvo el velo natural, vindicado por el profeta con la palabra escrita. Uno que viene con la palabra escrita para hacerla clara. Y ellos sabían que la palabra estaba allí, pero no sabían su significado. Y Moisés le explicó. Un mensajero dispensacional. Él dijo, el mandamiento dice esto, y esto es el porqué. Él lo aclaró todo, pero antes de ser declarado, estaba velada. Y así está hoy, velada para el pueblo hasta que sea revelada y hecha clara ante la gente. Y hecha clara a la gente. Dios, el poderoso Dios, velado en carne humana, la palabra. Y él escribe, Moisés explicó la palabra escrita. Dios, y acá escribe, Dios se esconde. Y escribe, Dios siempre se esconde del incrédulo. Y también escribe, antes de ser declarada, es velada, en 3 puntos suspensivos. Pero vean cómo Dios se esconde del incrédulo. Y tienen que haber personas, seres humanos, que cumplan todas esas profecías. Porque para cada profecía tiene que haber un cumplimiento. Si está la palabra donde dice, los entendidos entenderán, pues tiene que haber un pueblo que entienda, que comprenda. Pero si dice también que será escondida de los sabios, de los teólogos, y será escondida también de los incrédulos, y será escondida de diferentes personas, pues tiene que haber personas que cumplan esas escrituras también. Y ya uno puede ver en sus frutos si es creyente o es incrédulo. Y la cosa de todo esto es cómo se esmera cada individuo para cumplir esas profecías. Usted ve el creyente cómo se esmera en cumplir que es creyente. Y también ve cómo el creyente manufacturado, hecho creyente, también se esmera. Y también ve cómo se esmera el incrédulo. Cada uno se esmera para cumplir esas profecías. Y cada día se esmeran más y más. Y tratan de perfeccionarse en esas promesas, en esas profecías. O sea, digo promesas porque para cada uno se va a cumplir lo que ya está destinado para cada individuo. Es una promesa, por ejemplo, que vamos a ser transformados. Pero también podemos llamarle una promesa de que el que es incrédulo, ese no va a obtener la transformación. Y tampoco
el manufacturado. Las fatuas, las durmientes tampoco. Vean, cada cosa ellos van a cumplir la promesa correspondiente a lo que van a recibir. La promesa para esos grupos va a ser la gran tribulación. La promesa para los creyentes es la transformación. Sigue diciendo página 17. Hemos encontrado que Él se esconde del incrédulo, pero se revela al creyente. Noten que Moisés tuvo que entrar al pilar de fuego solo. Nadie podía acompañarlo. Escribe pilar de fuego. No era, 3 puntos suspensivos. ¿Qué nos dice esto? Que usted no viene a esto por unirse a un grupo pentecostal. ¿Lo ven? Él nunca se revela a grupos. Él se revela a individuos. Y así sigue siendo hoy. Usted dice, yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a esto, pero eso no funciona. ¿Lo ve? Y para cualquiera que trata de seguir o imitar a Moisés, era la muerte. Y así es hoy. La muerte espiritual seguirá al que trate de imitar. Eso es lo que, 3 puntos suspensivos. Y escribe, para los imitadores es muerte espiritual. Esta noche estamos llegando al levantamiento entre los grupos de comparaciones carnales. Alguien tratando de personificar lo real, pero viviendo una vida contraria a lo que personifica. Pueden tomar, pueden fumar, las mujeres viven como les place, imitando el mundo que les rodea, se quedan en sus casas mirando la televisión y las cosas del mundo y aún así se llaman pentecostales. Están tratando de personificar algo genuino. Aún no les ha sido revelado. Cuando es revelado es glorioso y algo saca eso fuera de usted. Cuando usted camina allí, usted viene a ser un velo. De otra forma no funciona y es mortal el tratar de personificarlo. Moisés, y él escribe, es muerte para los personificadores. Moisés velado era la palabra viviente para el pueblo. Y hoy el pueblo velado es exactamente la misma cosa. Son epístolas leídas de todos los hombres. No una epístola nueva, sino la epístola que fue escrita, hecha manifiesta. Dios está derramando su espíritu sobre toda carne, sobre aquellos que creen la palabra y la promesa de este día. Y eso es epístolas escritas. Y cuando una persona trata de hacer una personificación carnal de eso, le sale el tiro por la culata. Vuestra vida es el mejor testigo de lo que usted realmente es. O sea, por las acciones. Los que dicen una cosa y son otra. Y todo eso está saliendo a la luz. Y lo hace la vara, la palabra. Y ya para terminar aquí dice, así que, en el que estoy leyendo de nuestro hermano William Soto Santiago, así que esto se queda entre nosotros para beneficio de todos nosotros, para estar conscientes de cómo va el programa divino. Ha sido realmente una bendición y privilegio para mí poder hablarles estas palabras bajo el tema la vara, la palabra. O sea, la vara es igual la palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente, que Dios te guarde y que te siga usando grandemente en su obra, y a todos los ministros y a todos los hermanos en toda la América Latina y el Caribe y en donde estén en el mundo entero. Y que Dios siga preparándolos para vuestra adopción. Que Dios siga dándole la palabra revelada, la enseñanza bajo carpa, la cual muy pronto llegará a la parte culminante en donde Dios nos dará esa fe completa que necesitamos para irnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. La vara, la palabra.